Buenas noches, doctor. Buenas noches. Estábamos en tratamiento, ¿no? ¿Me escuchan y me ven o no? Sí, doctor. Sí, doctor, nos quedamos en fármacos. En fármacos. Hablamos de los diuréticos, creo ya, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está Elena? ¿Qué dice Sí, doctor. mi... ¿Estamos en dónde? Nos quedamos antes de empezar fármacos, doctor. Mm, Fármacos hipotensores aquí. No se ve su Sí. diapositiva, doctor. Oh, me dijeron, está bien. Pronto. Ahí. Sí, ahí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que para tratar la hipertensión, no, para tratar la hipertensión arterial, tenemos por lo menos cuatro antihipertensores. Con los diuréticos serían cinco. Ponemos a los diuréticos primero porque son los que tienen menor potencia para bajar la presión. Luego los betabloqueadores, los antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima convertidora y ARA2. Los puse juntos porque son parientes, ¿no? Pero voy a ponerlos separados. Muy bien, vamos a hablar de los diuréticos. El diurético que mm, más utilidad tiene en cardiología, en la hipertensión arterial específicamente, son las tiazidas, no tanto la furosemida. ¿Por qué las tiazidas? Porque las tiazidas tienen una acción más retardada y no eliminan eh, volumen, agua, muy rápido, no depletan muy rápido. Entonces, por eso es que la tiacidad, como en una hipertensión simple, simple pero muy alta, digamos, simple porque no hay otra complicación todavía, eh, las tiacidas están perfectamente indicadas. Cuando se usa, perdón,
de vez en cuando voy a toser un poco. Este, mm, la furosemida se va a usar en la hipertensión arterial también sola en algunas circunstancias. Ejemplo, cuando haya edema de miembros inferiores, digamos, en personas mayores, este, por alguna razón local, principalmente varices, o que el trabajo que tienen, o el oficio que hace, que está mucho tiempo de pie y se hincha, o están sentadas mucho tiempo. En esos casos se puede usar furosemida, poca cantidad, pero en general las tiazidas son las ideales para usar en la hipertensión arterial. Es tan así que muchos medicamentos que se usan como ARA2, por ejemplo, que son los que más tienen combinaciones, vienen combinadas con hidroclorotiazida. Es ahí que entonces los diuréticos y ácidas generalmente se usa cuando vienen combinados un cuarto o hasta media tableta. ¿Por qué? Porque la hidroclorotiazida, que es la más conocida, se presenta en comprimidos de 50 miligramos, no vienen ampollas. 50 miligramos y con un cuarto comprimido generalmente es suficiente cada 24 horas, pero se puede usar hasta media tableta para la hipertensión. ¿Por qué? Porque a veces depleta mucho potasio y puede dar calambres, ¿no? El máximo efecto, esto de aquí, por ejemplo, trae el recuerdo de lo que yo les dije de cómo actúan los diuréticos, porque ya yo les hablé de los diuréticos. Incluso hice una pregunta y un estudiante me contestó, en práctica parece que fue, de la forma que actúan los diuréticos bajando la presión. Y la forma que actúan los diuréticos es disminuyendo el sodio de las paredes de los vasos. Ya saben de cuáles vasos, principalmente. Y entonces, esa acción inicialmente tiene dos acciones. La acción que baja la presión por pérdida de volumen y la acción por vasodilatación. Porque ustedes saben, ya hemos hablado, de que todos los antihipertensivos son vasodilatadores. Entonces, máximo efecto de las tecidas 3 semanas. Se dice que hasta 4 semanas demora el diurético en hacer ese segundo efecto. Entonces, efectos secundarios de casi todos los diuréticos, en este caso de la tiazida, es que puede producir hipopotasemia, hiperuricemia, intolerancia a la glucosa e hiperlipemia. Aumento de los niveles de grasa en sangre. Luego tenemos, no hablamos aquí de la furosemida, pero se puede usar. Si no hubiera hidroclorotiazida, por ejemplo, en el medio donde están, usen furosemida, pero usen furosemida poca cantidad, por ejemplo, media tableta al día de 40 miligramos. Espironolactona bloquea la aldosterona. Es otro diurético que ustedes lo conocen como un ahorrador de potasio. Este diurético tiene menos potencia que las tiazidas y no se usa en forma sola para este efecto. Se usa sola o en combinación con otros medicamentos por su efecto esclerosante, que disminuye la esclerosis de los vasos, o sea, la cicatrización por el proceso inflamatorio que siempre hay.
y actúa bloqueando la aldosterona, que es la que en última instancia retiene agua. Entonces, él antagoniza la aldosterona para que se elimine el agua. No es muy potente. Y puede elevar el potasio sérico porque evita que el potasio se salga. Entonces, por eso es que muchas veces se puede combinar en un paciente con insuficiencia cardíaca, sí, no en hipertensión generalmente, se puede combinar un diurético tipo furosemida con, con espironolactona. Cuando hay deterioro de la función renal hay que tener mucho cuidado porque eleva los niveles de potasio, ¿no? Produce hiperpotasemia. También puede haber acidosis metabólica y puede por consiguiente el paciente presentar náuseas. Uno de los problemas directos del uso de aldosterona o de espironolactona cuando se usa más de 3 meses, por ejemplo, en hombres es la ginecomastia, muy incómoda para el hombre, crecimiento de las mamas. Pero por eso ah, se ha sintetizado otro, otro principio activo, otro principio activo que hace el mismo efecto de la espironolactona, pero sin el- el- las, los problemas colaterales secundarios de ginecomastia. Se llama la eplerenona. Eplerenona. Se la usa menos porque es un poco más cara. Y cuando no se usa tanto, como generalmente se usa 25 miligramos, máximo 50 por poco tiempo, no hay necesidad de usar eplerenona. Y en las mujeres tampoco. Es más para los hombres. Bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos. Entonces vamos con la segunda clase de antihipertensivos, que son los bloqueadores de los beta-adrenérgicos. Antagonizan completamente los efectos de las catecolaminas sobre los receptores. Entonces, ¿qué hacen los beta-adrenérgicos? O sea, beta bloqueadores, bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos. Bloquean la acción de los simpático-miméticos o de los agonistas simpáticos, adrenalina y noradrenalina principalmente. Antagonizan completamente los efectos de las catecolaminas sobre los receptores. Eso hacen los beta bloqueadores, que hay muchos. Hay muchos. Vamos a hablar de los que usamos acá. Pero antes, vamos a ver sus características genéricas. No todos actúan igual, pero vamos a verlo en forma genérica. ¿Cuáles son sus propiedades? Uno, acción. Disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué disminuye el gasto cardíaco? Porque disminuye la capacidad de contracción. Al disminuir el estímulo que son las catecolaminas sobre el músculo, disminuye la capacidad de contracción. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a usar un producto que disminuya la fuerza de contracción si lo que queremos, especialmente aquí no, en insuficiencia cardíaca, ya hablamos de eso, ¿no? De que el corazón tenga buena capacidad de contracción. Dos, y la resistencia periférica también la disminuye. Entonces, hay dos efectos. Disminuye la contracción del corazón y disminuye la resistencia periférica. Los betabloqueadores, además, inhiben la secreción de las catecolaminas en las terminaciones postganglionares. Inhiben la secreción de renina y los receptores beta del sistema nervioso central, como el hipotálamo y tronco cerebral. Hay disminución de la actividad simpática diferente. O sea, también actúan a nivel central, actúan a nivel periférico. Entonces tiene una acción bastante amplia sobre la inhibición de las catecolaminas. Pero
No son todos los que, bueno, estoy pensando en insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca dijimos que no todos se utilizan. Acá se pueden utilizar todos. Los de primera generación, como el atenolol y el propranolol, se pueden usar. Todos, todos, todos. No hay problema, porque no hay insuficiencia cardíaca. Estos betabloqueadores, entonces, están contraindicados en la insuficiencia cardíaca congestiva, pero ya vimos de que no todos, solamente el atenolol y el propranolol no se usan. Entonces, porque tienen propiedades que le falta a los que tienen los otros, los nuevos. Producen bradicardia porque disminuye la frecuencia cardíaca por inhibición de la estimulación de la catecolamina. No se debe dar en el EPOC o en la asma bronquial, en lo posible los dos primeros, porque producen un efecto de broncoconstricción, o sea, empeoran los procesos de asma, enfisema pulmonar, ¿no? Fibrosis pulmonar. También hay que tener mucho cuidado cuando hay bloqueo auriculoventricular. Estamos hablando de bloqueo de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y vamos a ver en el electrocardiograma. Por supuesto que en el de bloqueo de segundo y tercer grado nunca. Y los otros hasta podrían usarse en el de primer grado, pero con mucho cuidado, si no hubiera otra opción. Efectos secundarios. Hipoglicemia en diabéticos en uso de hipoglicemiantes. Los efectos secundarios de algunos beta bloqueadores, ejemplo, el atenolol, tiene problemas para usarlo en diabéticos, porque lo que más se observa es que enmascara los niveles de glicemia, aumento de los triglicéridos y producen a veces en algunos pacientes el fenómeno de Raynaud, que es una vasoconstricción de los miembros superiores, especialmente de las manos. Ventajas de los beta bloqueadores. No producen hipotensión postural ni post ejercicio. Eso no siempre es así, ¿no? No en todos los pacientes. Hay que ver, porque no todos los pacientes son iguales. Cardioprotector en la isquemia. Perfecto, excelente. Después de un infarto se utilizan los beta bloqueadores. O incluso cuando hay isquemia sin infarto. ¿Para qué? Porque disminuye la fuerza de contracción, disminuye el consumo de oxígeno por el miocardio. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. O sea, relativamente a ese corazón lo ponemos en reposo. Disminución de la muerte súbita en el infarto también, usando beta bloqueadores. Post-infarto, ¿no? Tenemos aquí dos beta bloqueadores, pero que son mixtos. Bloqueante beta-alfa, el labetalol y el carvedilol. El labetalol se usa poco, generalmente endovenoso, y el carvedilol se usa bioral. Es muy, muy, muy usado actualmente. Estos sí pueden producir hipotensión postural porque son bloqueadores alfa y beta. Luego tenemos los antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio son muy, muy, muy usados actualmente, porque a veces en pacientes renales principalmente no se puede usar el losartán, porque también aumenta igual los IECA, aumentan el potasio. No se, a veces los beta bloqueadores, porque tenemos un paciente que tiene 60 de frecuencia. Entonces, los antagonistas del calcio, especialmente el nifedipino, se está usando mucho, mucho, mucho aquí. ¿Y por qué se usa? Porque realmente da resultados. Baja la presión arterial. Yo tengo en este momento dos pacientes que están con una dosis máxima, creo que ya les comenté, de nifedipino. Estoy usando 90 miligramos de nifedipino al día. Generalmente se usan
60, puede usar 20 miligramos cada 8 horas. Pero viendo las circunstancias, especialmente los que no tienen dinero también, no tenemos opción, porque no siempre uno tiene que regirse, ¿no? a la norma pura. Hay que ver las circunstancias que rodean a un paciente. Entonces, opté por usar esa cantidad de nifedipino y la paciente está perfecta con todos sus parámetros bien. Entonces, ¿qué hacen los antagonistas del calcio? Ustedes saben que el calcio participa en la contracción de la fibra muscular. Entonces, al haber esta medicación que bloquea su acción, antagoniza su acción, pues la fibra se va a volver más, más relajada. Disminuyen el calcio intracelular y vasodilatan. Eso es lo que producen. Generalmente tienen una acción bastante directa sobre el vaso. Es directa sobre el vaso. Por eso es que al principio, cuando se usaba nifedipino sublingual, la persona se ponía inmediatamente roja y caliente su cara, porque la sangre, pues había una vasodilatación periférica. Ahora, y producía cefalea. Ahora hay algunas personas que me han dicho, doctor, me dolió la cabeza cuando usé, pero son raras. Puede producir dolor de cabeza. Entonces, así actúan los antagonistas del calcio. Tenemos tres antagonistas del calcio, tres que se usan actualmente. El nifedipino, que es el más utilizado, el amlodipino, que produce edemas de miembros inferiores en algunas personas y que se puede usar una vez al día, se puede usar hasta dos, pero generalmente se aconseja una sola vez suficiente. Acción más retardada que el nifedipino, que hay que usarlo 2 veces al día. El nifedipino viene en comprimidos de 10 y de 20 miligramos. Y el amlodipino viene de 5 y de 10 miligramos. Generalmente se da de noche para evitar que produzca edema. Luego hay uno que recién ha venido hace unos 2 o 3 años, que se llama el lercanidipino, que se da una sola al día, produce menos edema que el anodipino y no se usa tanto, o sea, es un poquito más caro, a nivel de hospital me refiero. Luego, tenemos, vamos a pasar hasta las 9 ya, si se acaba, volvemos. Luego tenemos algún, de acuerdo a la clasificación, vamos a ver inmediatamente después del tipo nifedipino, vamos a ver el tipo verapamilo, que ya no se usa porque no hay, no porque sea malo. Tiene una acción parecida a los betabloqueadores clásicos, pero no interfiere con la función pulmonar. O sea, cuando hay problemas de función pulmonar y la persona necesita tomar un antihipertensivo con esas características de los betabloqueadores, deberíamos usar verapamilo, pero no tenemos en la farmacia. Entonces, tenemos dos tipos de antagonistas del calcio que se usan. El tipo nifedipino, donde está el anodipino, el nitrendipino ya no se usa acá, no afectan la conducción atrioventricular. Este tipo de nifedipino no afecta, no altera la conducción intraventricular y no disminuyen el gasto cardíaco. Tiene cierto efecto natriurético. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio, especialmente el tratamiento, produce un aumento de la diuresis. Pero también tenemos antagonistas del calcio tipo verapamilo. Ahí tenemos dos, el verapamilo que no lo usamos y el diltiazem que es el que ha quedado. El diltiazem
es un medicamento que se usa más que todo, se usa en hipertensiones leves y se usa también en la cardiopatía isquémica. Generalmente se presenta en tabletas de 60. Antes habían de 90 y habían de 240 que tomaban al día. Aquí solamente hay de 60 y se da cada 8 horas o cada 12 horas. Estos, como tienen, especialmente tipo verapamilo, tienen una acción parecida a los betabloqueadores, producen bradicardia y descenso del gasto cardíaco. O sea, interfieren en la conducción intraventricular, enlentecen la conducción auriculoventricular y favorecen la intoxicación digital. Ese es uno de sus problemas, que si la persona está tomando digoxina, puede aparecer una intoxicación con más facilidad que si no está tomando antagonista del calcio tipo verapamilo. Efectos secundarios, rubor y edema periférico, como ya vimos, con el nifedipino y estreñimiento con el verapamilo. Luego vamos a ver inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. No les dije de cuánto se presentaba el lercanidipino. Se presenta en comprimidos de 10 y de 20 miligramos y se da una sola vez al día. Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, IECA, son efectivas en concentraciones plasmáticas altas de renina. O sea, los inhibidores de la enzima son efectivos en concentraciones altas de renina porque al inhibir la producción de renina, angiotensina, aldosterona, entonces van a evitar que llegue a su última fase, ¿no?, dentro de la reacción a angiotensina y aldosterona. Por consiguiente, va a disminuir la presión arterial. En hipertensión vasculorrenal, donde hay, por ejemplo, altas concentraciones de renina, son efectivas. Y en hipertensión maligna, en la hipertensión esencial. ¿Cómo se hace para hacer tratamiento con estos medicamentos? El primer IECA que apareció fue el captopril. Se absorbe rápidamente con estómago vacío. Por eso es que el captopril se usó no solamente por esto solo, sino porque se absorbe sublingual más fácilmente. Entonces se lo ideó porque no estaba indicado. Pero las personas, para tratar de bajar la presión rápidamente, muchas veces sin necesidad, usaban captopril. Y a algunas les ocasionaba lesiones en la boca, porque no era un medicamento, porque todos los medicamentos generalmente son sales ácidas. Entonces el captopril no estaba indicado para hacer tratamiento de la hipertensión en vía sublingual. El captopril se presenta en comprimidos de 25 y 50 miligramos y se toma cada 12 o cada 8 horas. Dijimos que en la insuficiencia cardíaca se empezaba con 6,25, la cuarta parte del de 25, ¿no? Y entre los efectos secundarios tenemos agranulocitosis y neumopatía membranosa, no neuropatía, neumopatía membranosa. Enalapril es el segundo fármaco de los IECA. Es el que más se utiliza actualmente. Viene en comprimidos de 5, 10 y 20 miligramos. Se da 2 veces al día. Si ustedes han leído en internet, y a veces el mismo producto venía con su literatura donde decía una sola vez al día. Pero claro, después se vio de que una sola vez no era suficiente. ¿Por qué no actuar 24 horas? De ahí que se usa 2 veces al día y además es un profármaco porque no actúa como enalapril, actúa como un metabolito del enalapril. Entonces hasta que se produce eso demora un poco. El tercer IECA
que existe en nuestro medio es el lisinopril. El lisinopril viene en comprimidos de 10 y de 20 miligramos. Se da una sola vez al día. Es el único IECA que se da una sola vez al día. Estas son las indicaciones del producto. Todos tienen tendencia a producir tos por inhibir el metabolismo de las bradicininas. Uno de los problemas que es muy frecuente ver, ¿por qué? Porque el enalapril se utiliza mucho, 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 mucho. Son los efectos secundarios de la faringe, porque produce alergia, ¿no? Con esto de las bradicininas y produce una tos característica que es así irritativa y seguida. Entonces siempre, cuando la persona diga, tengo tos y me pica la garganta, entonces ustedes tienen, y está tomando enalapril, hay que preguntar si la persona no tenía problemas pulmonares, desde cuándo tuvo esa tos o tiene esa tos para relacionarla. Y si no está muy claro, y puede suspender el medicamento y dar otro, es mejor, porque así hacen un diagnóstico terapéutico. Suspenden y observan, pero claro, dándole otro para mantener la presión normal. Efectos secundarios principales de los IECA: fatiga, la famosa fatiga, que quiere decir un cansancio muscular más o menos, dispepsia, trastornos digestivos, exantema, quiere decir ronchas, leucopenia, disminución de los glóbulos blancos y edema angioneurótico, alergia también en el ojo, tendencia a hiperpotasemia. Muy bien. Antes que se acabe. Otro medicamento que usamos es un agonista alfa de acción central, que es la metildopa, alfa-metildopa. Eso lo usamos no tan seguido, pero se usa mucho en pacientes renales, porque no lo usamos tanto, porque es un medicamento que no está en el sistema del SUS, por un lado, y por otro lado, este, tiene dos problemas colaterales que son frecuentes con el uso de este medicamento, y son eh, mm, produce sequedad de las mucosas, en especial de la boca, y además produce somnolencia. Por supuesto que estos problemas colaterales, aunque son frecuentes, no es igual en todas las personas. Y claro, entonces todo depende también de la dosis. Son dosis dependientes. Pero cuando usted usó todos los otros medicamentos y no baja la presión, esta es otra opción de usar dalfametildopa. Hay otro medicamento que se llama hidralazina, que viene en comprimidos también y en ampollas. Produce aumento de la frecuencia cardíaca. Yo no la he usado nunca y no la uso, ¿no? Porque tengo estos otros. No se usa frecuentemente. Ahora, hay un medicamento que es nuevo, que no está aquí en el tema, que nosotros usamos mucho, mucho para la insuficiencia cardíaca. Se llama, es uno de los cuatro fantásticos. Se llama el sacubitril valsartán. Es una combinación de un ARA2, el valsartán, con el sacubitril, que es un inhibidor del
de una sustancia que se produce en el riñón, que se llama neprilicina. Entonces, este medicamento recién apareció en Bolivia hace unos 2 años y excelente. Yo casi no lo uso para la hipertensión porque todavía es caro. Los medicamentos hay de 50, la combinación, hay de 100 y hay de 200. Entonces, y se da 2 veces al día. Entonces, todavía para la hipertensión se usa poco. Justifica usar para la insuficiencia cardíaca. Como digo, es parte de los cuatro fantásticos con la espironolactona, el beta bloqueador y ¿cuál es el otro? El diurético. Entonces, para la insuficiencia cardíaca son los 4 medicamentos que se utilizan frecuentemente. Muy bien, eso es lo que se refiere al tratamiento de la hipertensión arterial. Si hay alguna pregunta. Doctor, una pregunta. ¿El labetalol y el alfa-metildopa se utilizan en la hipertensión en embarazadas? Sí, sí, se utiliza. En la maternidad la utilizan bastante. Y la betalol se usa más en emergencias también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, nos queda, vamos a, vamos a volver a entrar ahorita para ver un poco de Ay, ay. ¿Están viendo la imagen? No, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Están viendo ya. Muy bien. Este es un cursito de electro, que hay muchos en el internet. Hay bastante literatura, textos pequeños, manuales, todo. Y depende de la forma en que empiecen a explicar el electro. Yo no digo que esta es la mejor manera de explicarlo, ¿no? Pero me llama la atención. Así que vamos a empezar a explicar el electro, que es un examen complementario muy importante en cardiología, porque nos permite confirmar nuestro diagnóstico clínico. Así, por ejemplo, tenemos primero que definir qué es un electrocardiograma. Un electrocardiograma es solamente la manifestación eléctrica del corazón plasmada en un gráfico. Eso es el electrocardiograma. Entonces, ¿para qué nos sirve principalmente el electrocardiograma en cardiología?
nos sirve siempre en las patologías cardíacas, pero de forma, eh, de forma óptima nos sirve para diagnosticar las patologías donde hay trastornos eléctricos. Eso es más sensible, está hecho para eso. Por ejemplo, si hay una miocardiopatía hipertrófica y no hay trastorno eléctrico, va a haber alteración, pero no va a ser tan específica como cuando hay una arritmia, como cuando hay un trastorno isquémico, por ejemplo, que hay trastornos que modifica el electrocardiograma, pero especialmente para las arritmias, las taquiarritmias, las bradiarritmias, los bloqueos, el electro es lo más preciso, el más sensible. Muy bien, para hacer la interpretación de un electrocardiograma, ustedes tienen que leer un poquito. Me parece que les di el nombre de Dubin, Electrocardiografía de Dubin, que es un librito muy básico, excelente para aprender a interpretar electro. Interpretar electro, este, bueno, interpretar electro bien, no es tan fácil. Pero como ustedes están pasando este, el pregrado, entonces no se les exige también demasiado. Pero como yo siempre digo, mientras más sepa, mejor, dependiendo de su tiempo y de que quiera, ¿no? Pero mientras más sepa uno, mejor. No solo de electro, de todo en la vida, todo hay que aprender. Entonces, para ser más libre, menos dependiente en la vida, todos nos necesitamos. Pero mientras menos nos necesitemos, mejor. Porque la gente también tiene sus ocupaciones, tiene otras obligaciones. Entonces es mejor mientras podamos solucionar nuestros problemas nosotros. Cuando sea necesario, sí es importante pedir ayuda. Entonces, para hacer un electrocardiograma, necesitamos pues un equipo electrónico, digamos, que va a hacer el papel de recibir esa manifestación eléctrica del corazón y transformarla en imágenes. El electrocardiograma tiene una aguja que es termosensible y hay el papel tiene un movimiento y al hacer ese movimiento la aguja va indicando, ¿no?, cómo es en ese momento el funcionamiento del corazón. Entonces lo que nosotros aprendemos es primero, o lo que deberíamos aprender, es interpretar un electro normal. Entonces, corazón normal generalmente. Digo, un electro normal no siempre va a tener un corazón normal, pero por lo menos eléctricamente ese corazón es. Entonces, por eso es que primero tenemos que tener en la cabeza un electro normal. Pero eso no quiere decir que no empecemos a ver patología, a ver las características del electro, ¿no? Pero para que ustedes vayan viendo, cuando vean ya un electro, tienen que interpretar un electro normal. ¿Por qué? Porque ese va a ser el elemento que les va a permitir interpretar la patología. Ustedes tienen en la cabeza el electro normal, les dan otro electro que tiene alteraciones. Entonces usted tiene que comparar. Es como cuando uno ve a una persona que es parecida a otra. Entonces no la reconoce muy bien. Más aún si nunca la vio, no la reconoce. Aquí ustedes van a ver, necesitan tener en la cabeza la imagen. Perdón. Necesitan tener la imagen del, del electro normal para poder decir, aquí hay una alteración, esto no debería estar.
El electro normal es así y este electro tiene esta zona alterada, o sea, según mi electro normal. Es así entonces que tenemos un papel milimetrado, donde en ese papel vamos a ver que tenemos que interpretar en la vertical y en la horizontal el electro. Quiere decir, tenemos en la horizontal una línea que se le llama isoeléctrica o línea de base. A partir de ahí es como si hagamos una línea en un papel y a partir de ahí le hagamos las ondas, ¿no? Todo lo que es para arriba de esa línea es positivo. Todo lo que es para abajo de la línea es negativo. Entonces, este papel cuadriculado está dividido en 5 cuadraditos pequeños que conforman uno grande en horizontal y en la vertical. Hacia arriba significa amplitud se llama, pero es voltaje. Y en la horizontal significa tiempo. Con esos dos aspectos vamos a evaluar todo lo que representa el electro en sus diferentes manifestaciones, que significa también, significa el funcionamiento del corazón, la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. ¿Por qué no vemos la repolarización auricular? Porque tiene menor voltaje y es entonces mascarada por la despolarización ventricular. Entonces, la calibración y la velocidad a que corre el papel en la máquina, en el electrocardiógrafo, es de 25 milímetros por segundo. El voltaje de 10 milímetros de alto, 1 milivoltio. Esos son los parámetros con los que se hace un electro. ¿Ya? El voltaje 10 milímetros de alto, 1 milivoltio, que es 2 cuadrados grandes. ¿Ya? Y 25 milímetros corre por papel. Si corre menos, no podemos contar bien la frecuencia cardíaca. Si corre más rápido, tampoco. O sea, tenemos que adaptarnos a la velocidad para poder ver cuánto realmente es la frecuencia cardíaca. Entonces, en esta imagen, la altura representa el voltaje y la horizontal el tiempo. Excuse me. Hola. ¿Sí? Ya. Ahorita voy. Ya, ya, chao. Ya, chao. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Lean, por favor, Electro para que lo entiendan bien posteriormente. Lean desde las bases eléctricas del electro. El triángulo de Itoven, por ejemplo, el triángulo de Lewis, todo eso le va a servir para después calcular el eje. Entonces, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, una preguntita sobre Sí. el paro de salud es hasta el jueves, entonces no vamos a tener práctica el día jueves. Si es hasta el jueves, no vamos a tener. Ya, pero hay que estar atento porque a veces el Sí, paro lo porque hace yo solo. tuve práctica. Sí, doctor, estoy viendo las Ya, noticias. Si veo algo nuevo, le esa. voy a sacar foto y lo mandaré al Sí, grupo sí. también. Sí, sí, porque voy todos los días. ¿Ya? Bueno, hasta Ya, mañana. doctor.